EPS, Néstor, porque ellas fueron las que le mandaron la carta en julio al ministro diciéndole que tenían serias dificultades para seguir operando después de septiembre, ¿no? Si el ministro Felipe quiere meternos en la encrucijada que yo estoy defendiendo a Sura, a Sanitas y a Compensar, que es una caja de compensación, Felipe, me declaro culpable. No me parece que este modelo que tenemos en Colombia sea perfecto, pero tampoco me parece que es uno de los peores del mundo. Y me parece, simplemente, con todo el respeto, Felipe, a la gente del gobierno que está manejando esta crisis, ojo, que aquí es como decía su abuela, sus tías bigotudas, Felipe, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Sí, seguramente sí, Néstor, y quedan muchas dudas, no solo por el tema de las urgencias, sino por el tema de las citas con los especialistas. Bueno, en fin, todo lo que hacen las EPS, pero Néstor, qué odio el que destila el ministro de Salud, qué odio contra las EPS, contra los de que cuando nos encerraron, que cuando bueno, Dios mío, pero qué es lo que están haciendo mal los 50 millones de colombianos, Néstor, mire, para que los odien tanto. Ayer el ministro dijo este va a ser el primer gran estallido, este va a ser el primer gran estallido social grave, Néstor. Porque donde las EPS, estas tres que tienen 13 millones, más las otras, entren en una situación parecida y devuelvan los 30 y tantos, 40 y pico millones de usuarios, colapsa el sistema de salud, Felipe, y el gobierno literalmente se jode. El ministro de Salud tiene un gran reto, y es que hay un momento en que esto no es departamento de carreta, ni de ideología, ni de discursos. Es un problema práctico de 50 millones de colombianos. Hay que atender a 13 millones de colombianos. ¿Pero por qué destilan tanto veneno, Néstor? Piensa en ellas. Yo le deseo... Pero es que usted puede Néstor, decir aquí lo en estos mismo, micrófonos... pero qué cantidad de veneno que destiló el ministro. Yo me quedé aterrado. Le deseo mucha suerte, Felipe, Néstor, al ministro de Salud, y que atiendan bien a las personas que están afiliadas a estas EPS. Cuando uno está afiliado a un sistema de salud cualquiera, Felipe, mixto, privado, público, lo único que le importa es que le tengan el médico y que lo atiendan. Entonces, por eso le digo, hay un momento... Y si hay 3 EPS que reconocen los afiliados, Néstor, como EPS que en medio de un sistema complejo, por supuesto, han prestado los servicios, son Compensar, Sanitas y Sura. Es que realmente yo reconozco que en el sistema de salud hay EPS pues de garaje, EPS pésimas, que se van cerrando, que defraudan a los pacientes, pero los usuarios de esas 3 EPS, de estas durante estos varios años, reconocen que son EPS que funcionan, y lo que funcionan, ¿por qué dañarlo? Ustedes acá son testigos que yo en estos micrófonos en muchas ocasiones defiendo al gobierno, pero esto es francamente indefendible. Pareciera que el ministro Guillermo Alfonso, que es un hombre muy, pues digamos, un hombre liberal, moderado, que además conoce gerencia pública, hubiera adoptado la doctrina de la exministra Corcho de que las EPS no curan, sino que las EPS facturan. Y es que yo creo, Néstor, y nos lo dijo aquí en micrófonos, él plantea lo que yo creo que es un falso dilema, que es que la salud no es un negocio, sino que es un derecho. Yo creo que ahí hay un falso dilema. Para garantizar el derecho a la salud, tiene que ser un negocio al menos que no de pérdidas. Es que nadie en su sano juicio, Néstor, va a abrir una EPS, un hospital, simplemente para dar pérdidas y perder platas mes tras mes. Sí. Entonces, lo que debe hacer el gobierno, y que lo ha hecho en ocasiones, porque es que esto no es la primera vez que pasa, Néstor, alertas de una EPS que está desfinanciada pasa cada tantos meses, cada tantos años, lo han administrado todos los anteriores gobiernos, y tienen instrumentos hoy en la ley institucionales, coger plata, invertirla en la EPS, pero a la vez intervenir y acompañar con la Supersalud, que tiene dientes, que se audita. El ministro dijo que no hay nadie que las audita, pero claro que la Supersalud audita a las EPS, y a través de ese acompañamiento garantizar que la plata se destine correctamente para los pacientes. Bueno, aquí estoy recibiendo muchos comentarios de gente que me dice que le va bien, regular o mal con las EPS. Claro, esto siempre es susceptible de mejorar, en eso estoy de acuerdo, que me dicen aquí, pero con aquí algunos oyentes, Héctor, sí, yo creo que el modelo de salud es perfecto. No, claro que no es perfecto. Creo que es bueno, sí, creo que tiene que mejorar también. No, francamente creo que es malísimo, Néstor. Yo acabo de darme cuenta con la carta de estas 3 EPS, que el diseño institucional del modelo de salud de Colombia es realmente lamentable, por una razón, porque este es el único servicio público que incluso uno obviamente podría llamar esencial, que es el de salud, que se le confía a unos particulares sin exigirles a cambio el compromiso del cumplimiento.
porque usted, por ejemplo, privatiza la prestación del servicio de energía, como está privatizado en muchos lugares de Colombia, pero usted hace eso previo una serie de trámites y previo además una serie de condicionamientos y de aseguramiento para que si usted incumple el Estado, que es su contratista, y el usuario final, esté garantizado que el servicio se va a prestar. Aquí yo acabo de descubrir que unos señores que son unas empresas además grandes, importantes, serias, respetables, un día dicen, ¿saben qué? Esto ya no me sirve, yo recojo y ustedes verán qué hacen. Francamente nunca me había sentido tan desamparado. Yo por fortuna no estoy en ninguna de esas 3 EPS porque me sentiría en un grado de desamparo de que esas empresas no solamente tengan la posibilidad física de hacerlo, sino la posibilidad ética de decirle un día a 13 usuarios que les han venido pagando una afiliación durante no sé cuántos años, ¿sabe qué? Hoy ya no me sirve más, como si fuera el señor de la panadería de la esquina que un día dice, lástima, me cansé del negocio o me sirve o el negocio me parece malo y yo simplemente bajo la reja. Bueno, Nunca me había sentido Nunca me había sentido tan desamparado como con esa postura de esas 3 EPS. Agradezco mucho no estar afiliado a ninguna de ellas. Que tan bien funcionaba hace 25 años. La crisis y los problemas de financiamiento son de unas, no de estas 3. Estas 3 son las que mandan la carta, son todas. Pero bueno, escucho diagnósticos. Pero además Héctor le agrega a Felipe un ingrediente que me parece importante tenerlo en cuenta, que es éticamente, dice él. Claro que estamos hablando de que es un negocio y es donde allí puede haber un choque, porque claro que prestan un servicio público esencial, que es el servicio a la salud. Claro, así Néstor, que quienes quieran opinar, María Consuelo, para quienes están en el canal de YouTube. Entonces que cierren las aerolíneas también, Néstor. Que ganan plata también, Felipe, me imagino. Es un negocio y es un servicio público esencial. Entonces, pues que la cierren también. Claro, pero ¿Cuántos gobiernos en el mundo, Felipe, ese es un buen ejemplo, salvaron las aerolíneas? Pues Iberia, Lufthansa, Alemania, Francia, España. Pero bueno, hay factores de comparación. Ojo que están hablando de nuevo de impuestos. Lo mencionó 2 veces el ministro. Mucho más de 2 veces, Ricardo. Lo mencionó como 7 veces. María Consuelo, la cuenta. Bueno, pues subimos los aportes. Si no alcanza es que es el tono extorsionador, ¿no? El que molesta, es el tonito. Blue Radio, mi cuenta Néstor Morales es, si usted está en redes sociales, María Consuelo. Es que yo creo que hay 2 temas, uno de fondo y uno de forma. En el fondo, el ministro dice unas verdades parciales, a medias, porque él dice, se ha aumentado la UPC. Cierto, se ha aumentado, pero se han incluido temas en el plan básico de salud, entonces ya la plata no alcanza, pero además las frecuencias, y eso lo dicen las estadísticas, las frecuencias de servicios han aumentado también. Entonces yo le contesto a Héctor, ¿por qué se siente desamparado si el ministro ha dicho también, creo que en 3 oportunidades durante la entrevista, que la plata no la tienen las EPS, la plata la tiene el gobierno? O sea que si se interrumpe el servicio es por culpa de que no les están girando la plata. Y el tema de forma es esa actitud pendenciera del ministro, sesgada contra la empresa privada y no conciliadora. Yo sinceramente esperaría que ante un problema y una crisis de este tamaño, la actitud del ministro del ramo sea escuchar y construir una solución, no destruir todo. A mí en la forma me parece terrible esa actitud del ministro Jaramillo. Son las 7 de la mañana, Néstor, pero 12 minutos, Álvaro. Obviamente, pues se puede mirar políticamente, pero el problema es estructural, es del sistema. El problema de fondo es que el mejor sistema del mundo, como se llama, uno de los mejores, realmente no es tan mejor por ser privado, sino porque en el fondo es estatal, porque el Estado le mete chorros de plata. Y el sistema privado, si es eficiente, pues no pide plata, pero si no, pide plata, que es lo que está pasando. Si uno mira la crisis de las 3 EPS, es un problema del actual sistema de salud, no del que está proponiendo Petro. Petro, al contrario, ha dicho, las EPS se van a quebrar, se vienen quebrando, se han quebrado más de 100, hay que hacer cambios al sistema de salud, y se le está respondiendo, no, este es el mejor sistema del mundo. Entonces, ahora dicen, es que falta plata. El gobierno dice, ningún gobierno ha puesto tanta plata como este. Así es. Y siguen pidiendo más. Entonces la respuesta es,
ponga más plata, porque si no va a ahogar las EPS y es por política. Y se usa el mecanismo alarmista de que se van a quedar 13 millones sin salud. Entonces todo se ha vuelto unas narrativas politizadas, extremistas. Pero usted cree que en el fondo... Álvaro, ¿usted cree que la gente de Compensar y la gente de Sanitas y la gente de Sura están utilizando mecanismos alarmistas políticos? No, porque los usuarios lo que somos es víctimas. Yo les conté en estos días, yo soy víctima de un sistema de salud que me dice que no presta un servicio que es esencial y que me vaya a quejar al de la pila. En una de esas EPS. El problema es que es un sistema privado, pero si el sistema privado no es eficiente, simplemente el papá Estado tiene que poner. Y las más grandes, las que tienen más fuerza, más acceso a los medios, más usuarios en las ciudades importantes, pues tienen más peso y dicen que les queda un mes. Este escenario es una ridiculez. Decir que les queda un mes de oxígeno para prestar, solo el peor sistema del mundo presenta situaciones como esas. Si es cierto que 13 millones de colombianos estamos a menos de un mes de quedarnos en el sistema de salud porque se quedan sin plata las EPS y se quebraron, pues tenemos el peor sistema del mundo, porque la desprotección es absoluta. Y si la única solución es que el Estado gire chorros adicionales de plata sin ni siquiera preguntar, porque si no se le dice que es que están ahogando al sistema de salud y son los responsables. No, aquí se han quebrado muchísimas EPS y la responsabilidad no ha sido del Estado. El Estado simplemente las liquida y los pasa de un lado para otro. Entonces el problema es estructural. Para terminar yo creo que hay que salir del cuento de que tenemos el mejor sistema. El sistema es bueno porque el Estado gira y gira y gira. ¿Quién ha dicho hay que racionalizar eso? Tenemos un sistema bueno con falencias. Hay que racionalizar eso. Hay que poner en cintura ciertos excesos, hay que ver cómo se compensa. Es cierto que el maximalismo de decir que hay que volver totalmente estatal el sistema de salud, pues es la fórmula para defender que es malo, pero sí hay que hacer reformas y bajarse de ese cuento del mejor sistema de salud y de que el Estado tiene que girar, porque lo que está contestando el gobierno Petro es, ya se le ha dado mucha plata al sistema, si quieren más, toca con impuestos. Ahora Álvaro, yo también le sugiero esa respuesta... bajarse del cuento, como dice usted, de que tenemos el peor sistema. Es que ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, decían las abuelas. Ni es tan bueno, ni es tan malo. Hay que mejorarlo, pero seguramente estamos... Pero no destruirlo. Felipe, pero mejor que el pasado. Felipe, pero esa respuesta... Mejor que el Seguro Social. Esa respuesta, eso téngalo claro. No tengo ninguna duda. Yo recuerdo todavía las filas del Seguro Social. Aurelio, escucho su diagnóstico para utilizar un término médico. Néstor, esa respuesta del ministro de que si quieren mejor salud paguen más impuestos me parece infortunada, de verdad. Pero él también dijo cosas que vale la pena tener en cuenta. Él hizo una afirmación que yo creo que tiene como soportarla, de que le gira 2 billones de pesos mensuales a esas 3 EPS. Y yo pienso que eso no es un punto menor. Y a mí me parece que si esas 3 EPS con esos 2 billones de pesos no pueden atender los pacientes que tienen, pues aquí coincido con quienes han dicho que el sistema entonces tiene un problema estructural. Que se hayan quebrado EPS era natural. Por algo que voy a decir aquí, es que la atención de salud es un negocio de costos crecientes. Y entonces si usted no tiene la palanca financiera en la medida en que los afiliados le van creciendo, y sobre todo cuando aumentan las atenciones de segundo nivel para arriba, pues usted tiene un problema financiero grave que creo que no está resolviendo ni el actual sistema, y lo más grave, la reforma a la salud que se está presentando tampoco parece que lo va a resolver. Ahora bien, Néstor, hay algo que dijo el ministro que me parece también de una gravedad enorme, y es que confirma lo que habíamos dicho acá, que la reforma tributaria era para pagar la deuda, que no quedó un peso de la reforma tributaria, sino que fue para pagar la deuda. Luego, lo que estamos viendo después de la declaración del ministro son una serie de problemas de orden estructural en las finanzas públicas, en el sistema de salud, y no veo soluciones a esto. Y le creo al ministro,
repito, le creo Aurelio, que dice que da 2 billones de pesos al mes. Es cierto, claro, es cierto que da 2 billones de pesos al mes, eso no se lo discute nadie, pero son 2 billones de pesos que resultan insuficientes según la EPS. Es que ese es el problema. Atención, hay comunicado de todas las EPS, no de estas 3, de todas las EPS, así que aquí ya estamos metidos todos los que están o no están en Colsanitas, en Sura y en Compensar. Camila. Y es un comunicado, Néstor, de 2 páginas que acaba de emitir ASEMI, el gremio de las EPS. Este comunicado tiene en total 10 puntos que le plantean al ministro de Salud se tengan en cuenta en la discusión de las mesas técnicas que anunció el propio ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con los presidentes de las 3 EPS, las que han encendido la alarma. ¿Qué dice este comunicado? Pues dice, Néstor, en el tercer punto que, como le preguntábamos al ministro, la UPC, lo que se gira a la EPS por cada paciente, no es suficiente para cubrir el gasto en salud. Y entregan la siguiente explicación. En 2022, por ejemplo, de cada 100 pesos destinados a las EPS por el pago de la UPC, estas gastaron 102.5 pesos para atender la salud de los usuarios. Y es esa diferencia lo que ha venido acumulando precisamente las pérdidas, y por eso están pidiendo que se calcule una nueva fórmula para el pago de la UPC. También dicen en este comunicado que no es cierto que las EPS hayan tenido incrementos del 25 o 20% con la pandemia y la pospandemia, y que todo lo contrario, la incertidumbre producto de la pandemia aumentó las enfermedades, el costo de las enfermedades que se está tratando en la población, y por eso aumenta también la deuda que tienen. Néstor, en un respaldo a las cifras que entregan ahora sí el gremio, ya no solo 3, sino todas las EPS.